hermana Tatiana Serrano. Bendiciones a todos. Ese aplauso, recuerden que no era para mí, era para el Señor. Déselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dios te bendiga, pueblo del Señor. En esta hora voy a estar orando, amén, para poner esta palabra y esta enseñanza en las manos del que vive y reina. ¿Pueden ponerse de pie conmigo? Amén. Padre, en esta hora te pido que sea usted, Padre, bendito Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de esta palabra, bendito Dios. Yo vengo atando, Señor Padre, todo impedimento que permita, Padre, que mis hermanos reciban la palabra en esta hora, Padre. Todo espíritu de distracción que se ha querido levantar, yo lo ato en esta hora, bendito Dios. Y declaro, Padre, que esta palabra, bendito Dios, que tú has traído, Padre, cumplirá el propósito para el cual tú lo enviaste, Señor. Yo declaro, Padre, que a medida que yo vaya hablando, Señor Padre, cadenas se rompen, bendito Dios. Oh, bendito Dios, las vendas de los ojos, bendito Dios, van cayendo, Señor. Los oídos se van abriendo, Padre, porque dice que tu palabra es viva, es veraz, es eficaz, Señor. Gracias, Señor. Estoy en tus manos, Padre, solo como un instrumento, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace unos días atrás, hace como 2 fines de semana atrás, compartíamos un sábado en lo que es la intercesión, amén. ¿Cuántos saben que la intercesión aquí en este templo son los sábados? Entonces el Señor traía una palabra mientras compartíamos en la intercesión y Él decía que Él ungiría a los fieles de la casa. Luego el domingo, cuando nos acercamos al culto, en la enseñanza la predicadora nos decía que Dios ungiría a los fieles y de que lo hizo, lo hizo. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí ese domingo cuando el Señor hablaba de los fieles? Pero a medida que yo escuchaba pues lo que el Señor traía, que hablaba de los fieles, yo meditaba, si en una casa hay fieles, en una casa debe haber infieles. ¿Cuántos creen que será así? ¿Amén o no amén? Entonces, mientras yo meditaba en eso, yo le decía, Señor, quiere decir que aquí hay fieles, hay infieles, y también me venía a mí que la fidelidad tiene que ver con la lealtad. Por eso este tema le titulé Fieles en medio de la prueba. Para los que apuntan, fieles en medio de la prueba. Vamos a estar leyendo en la palabra Apocalipsis 2:10. Para los que trajeron Biblia, Apocalipsis 2:10. Amén. Dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Palabra del Señor, amén. Entonces podemos ver que iba a venir un tiempo de prueba en este momento, así como el pueblo del Señor es probado, amén. Entonces por eso yo le ponía fieles en medio de la prueba, porque en medio de la prueba es donde se va a ver quién es fiel y quién no lo es, porque en el tiempo bueno todos somos buenos, pero en los tiempos malos es que sale quién realmente somos. Y muchas veces escuchamos que dice la palabra, y lo llevé al desierto y le mostré lo que había en su corazón. Porque pasa que cuando estamos en esa dificultad,
y es cuando hablamos del desierto, sale quién realmente somos. ¿Amén o no amén? Pregúntele al de al lado, ¿eres fiel o eres infiel? Y dígale, no me digas nada, no me digas. Amén. Y presta la atención a la enseñanza, dígale. ¿Qué es ser fiel? Estuve buscando algo sobre la definición de qué es ser fiel. Persona que cumple sus promesas y mantiene su lealtad, aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. ¿Qué es lealtad? Lealtad es un respeto, dice, es un compromiso a otro. Cuando se es desleal, se deja a un lado todo por lo que se comprometió, aún en frente de situaciones adversas. Pasa que un día muchos de nosotros llegamos a este lugar, amén, bien animados. Cuando usted llega aún de un encuentro, usted llega tan animado que usted le es fiel aún a la obra. Ahora vamos a estar viendo a quienes tenemos que serle fieles, pero les comparto algo de mi testimonio. Cuando yo vengo de un encuentro, el primer compromiso que yo hice al Señor es ganar almas, ¿o no? Muchos de los que han ido a un encuentro saben que lo que hay en su corazón después que usted viene es eso. Ganar almas, ese anhelo de conquistar a otro, ese anhelo de ir a buscar a su familia para traerla a los pies de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿O a mí fue la única que me pasó eso? Pero ¿qué pasa? Que muchos llegan de igual manera, muy emocionados con el encuentro, muy contentos, hacen muchas promesas. Llegamos de un encuentro, he escuchado varios que han llegado de un encuentro prometiéndole al Señor, vamos a hacer muchas obras, Señor, para ti. Y yo sé que a usted le ha tocado escuchar más de 2 o 3 que lo han hecho o lo han dicho. Vamos a hacer muchas obras, Señor, te vamos a servir, vamos a hacer muchas cosas para ti. Pero ¿qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo y vienen las situaciones duras y vienen las situaciones difíciles, nos vamos debilitando, nos vamos desanimando y dejamos de hacer esas primeras obras que dice Apocalipsis, que dice que hemos dejado muchas veces nuestro primer amor. Ahora te pregunto, iglesia, pueblo de Dios, ¿cuál es tu actitud en medio de tu prueba? ¿Cuál ha sido tu actitud en medio de tus pruebas? Vamos a leer Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 15 al 16. Primera de Pedro 4, 15 al 16. Nos dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos aquí en medio de la prueba glorifican al Señor? ¿Cuántos en medio de la prueba, en vez de avanzar y ser leales a la obra, ser leales al Padre de la obra, en vez de avanzar retroceden? Amén. Dios trae a relucir esta palabra porque quiere que tú hagas como David. Dice que David decía: escudriñame, oh Dios. Entonces es necesario todos los días de su vida, porque usted no sabe cuándo es el rapto, usted decirle al Señor: escudriñame, oh Dios. Amén. Escudriñame, oh Dios, para ver lo que hay en mi corazón, decía David. ¿Qué hay en mi corazón? Porque el corazón es engañoso. Amén o no amén. Estamos pensando a veces que estamos bien, mas no estamos. Entonces dice la palabra aquí que muchas personas van a padecer afuera porque andan en cosas que no deben andar, pero aún adentro muchas personas padecen y piensan que es una prueba, mas no, muchas veces resultado del mal camino que llevas aún dentro de la casa del Señor. Entonces son dos casos diferentes.
Hoy Dios quiere hablarle a esos que padecen por ser cristianos, a esos que padecen cuando llegan a la casa y tratan de ser justos, dice la palabra, pero sus padres no los quieren, pero su familia los rechaza por ser cristiano. A esos el Señor quiere hablarles hoy, porque llega un momento en donde tú padeces por ser cristiano. Llega un momento, quizás no como padecen allá en Medio Oriente, amén, que mueren por el evangelio, pero sí que se padece, que llega un momento en donde te pueden llegar hasta correr de tu casa, amén, por ser cristiano. A esos es que el Señor dice, glorifícate en esa prueba, glorifícate en lo que te están haciendo, porque Dios todo lo sabe. A veces se nos olvida que Dios todo lo ve y que Dios nos está probando a ver cuál es mi actitud. Cuando yo llego de un encuentro, cuando yo voy a la casa del Señor y el Señor me dice, mira, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas mi obra, yo quiero que seas fiel a mi obra, yo te puse en ese ministerio por algo. Llegan muchas personas aquí a esta casa pidiéndole al Señor, Señor, no sé, fue mi caso y he escuchado varios casos, por eso le digo, que llegan diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que tú me pongas en un lugar donde tú estés, en un templo, en un ministerio donde tú estés. Yo le decía al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos llegan, el Señor los trae y después se van por ahí renegando por la misma puerta donde entraron, se van. Amén. Y se los olvida que fue el Señor el que nos trajo. Y eso tiene que ver mucho con la lealtad y la fidelidad que le tengamos a Dios. Amén. Muchas personas en el proceso se amargan, se entristecen, como se ven tan apretados, empiezan a hablar tantas cosas que lo que hacen es abrir espiritualmente muchos abismos. Amén. Abren abismos porque empiezan a renegar. Hay personas que vienen a este lugar y entonces empiezan a ver la prueba. ¿Cuántos en medio de la prueba que no tienen que comer? Que muchos de repente llegan a un momento que los corren y no tienen dónde dormir. Empiezan a renegar del ministerio. Empiezan a decir, pero ¿por qué esa iglesia me pide y por qué no me da? Pero ¿por qué si yo estoy aquí, a mí me tienen que dar? Y es algo aún en contra de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo traían a los pies de los apóstoles, pero que eran los hermanos los que se compartían las cosas. O sea, que quiere que lo que decía la palabra que se trae a los pies de los apóstoles era para los gastos de la iglesia, para el que lee la palabra, amén. Esto es para el que lee la palabra. Entonces, cuando usted empieza, oye, sí es verdad, yo tanta necesidad, y viene la prueba cuando usted dice, no tengo que comer, no tengo dónde dormir, no sé qué hacer porque no tengo trabajo. ¿Cómo usted habla? ¿Qué usted dice? ¿Usted se le olvida cómo llegó a este lugar? Porque yo pienso que nadie se debe olvidar de cómo llegó a este lugar. Seré ingrata con Dios al olvidarme de cómo yo llegué aquí y después estar renegando, estar quejándome, estar diciendo pero no me ayudan. Porque yo sé cómo yo llegué y yo sé cómo Dios me ha transformado. ¿Amén o no amén? Muchas personas reniegan y dicen, no, pero es que empiezan a decirte, a buscarte excusas, pretextos, porque no te vas, porque tantas cosas. Pero yo siempre comparto y yo digo, uno siempre está en el lugar donde uno se siente bien. Y yo digo que yo aquí me siento bien, esta es mi casa. Amén. Entonces usted se tiene que sentir parte de esta casa. Usted tiene que ser leal con las personas que Dios puso. Porque es necesario para poder recibir la bendición que usted sea ese Eliseo. ¿Por qué? Porque cuando Elías se fue, Eliseo recibió la bendición por estar allí, por ser leal allí. No por estar de lejos, no por mirar de lejos, sino porque usted estuvo ahí pegado. Usted allí recibió la bendición. En el momento de prueba es donde se ve quién es quién. Amén. Entonces vamos a leer algo de Mateo 22:37, a ver qué es lo que el Señor nos pide. Mateo 22:37, 39.
Mateo 22, 37 al 39 nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. A ver, yo pregunto, cuando uno se casa o cuando uno está de novio, cuando uno tiene una persona, uno quiere que le demuestren el amor siendo fieles. A ver, ¿a quién le gusta que le sean fiel? ¿Amén o no amén? ¿A ninguno? A mí sí, pues. No sé ustedes, pero a mí sí. Entonces nos gusta que le seamos fieles. El Señor dice: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y muchas veces somos desleales con la mente. ¿No le pasa? O somos desleales. Bueno, si viene del corazón va el pensamiento, así que todo va junto, va en un conjunto. Vamos a evaluar entonces el versículo de esta manera: la lealtad y la fidelidad a Dios primero que nada. Y traje algunos ejemplos para compartirles de lo que es leal y serle fiel a Dios. Daniel 3, 17 al 18. Daniel 3, 17 al 18. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos el caso aquí de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey le pide que lo adoren solo a él, y si no serían enviados al horno de fuego. ¿Cuántos aquí en algún momento le han pedido ir al horno de fuego? ¿A ninguno? ¿Amén o no amén? Pero ¿qué pasa? Que ellos dijeron: no te serviremos, aunque, y Dios nos va a salvar, y si no nos salva, igual no nos vamos, que dice la palabra, no, ni tampoco adoraremos, ¿verdad? Pasa muchas veces que a nosotros se nos olvida quién nos llamó. Cuando estamos aquí en este lugar, nos acordamos de lo que dejamos afuera. Empezamos a meditar: oye, pero si yo estaba mejor allá, oye, pero si eso no importa, si yo puedo ir y venir y nada me pasa. Entonces realmente estamos siendo fieles, estamos siendo leales con Dios. Cuando llámele un Dios, algo que usted tenga en su hogar, porque a veces decimos: no estamos mal porque estamos aquí adentro, pero muchos aquí adentro y se pierden. Entonces esa no es la idea. Por eso siempre el Padre va a estar hablando una palabra edificante. Usted no vea la carátula, amén, porque muchos de repente dicen, empiezan a ver cómo viene vestida, empiezan a ver los zapatos y no escuchan lo más importante, que es el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante en esta noche, dígale al Señor, es el mensaje, no el mensajero, porque Dios pudo haber escogido a cualquiera, pero el mensaje lo iba a decir, porque Dios es Dios. ¿Amén o no amén? Así que pasa muchas veces en nuestros hogares que tenemos muchos dioses y estamos en la iglesia y conocemos al Señor, y mi Dios puede ser mi pareja, y mi Dios puede ser mis hijos, y cuando empezamos a ver, tenemos muchos dioses. Muchas veces, cuando nos vamos a dar cuenta, mi Dios puede ser mi apariencia. Cuando yo vivo afanada, ¿por qué me voy a poner? Cuando yo vivo afanada, porque verme mejor. Cuando yo vivo afanada, porque la marca es lo más importante, ese es mi Dios. Lastimosamente, es mi Dios. Entonces, ¿qué hice? Ya dejé de ser leal y fiel a Dios.
Seguimos adelante con el caso de Job. Vamos a estar viendo Job 2, 9 al 10. Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos aquí, cuando viene el momento de prueba, lo que dicen, gracias Señor, y no están diciendo, pero ¿por qué tú haces esto, Señor? ¿Pero por qué tú me haces esto? Y empiezan a quejarse. Muchos empiezan a murmurar aún a Dios. Nos han enseñado que no murmure con el hombre, pero hay gente que murmura hasta aún con Dios. Y le dice, pero ¿por qué Dios? Y no, y si Dios lo permitió, y hay cosas que no entiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y empiezan aún a evaluarse con otras personas. Porque los hay que dicen, pero ¿por qué ella no pasa lo que yo paso? ¿Y por qué fulana no pasa esto? ¿Y por qué el otro hombre acá no pasa lo que yo? Él no entiende, por eso es que está todavía en la iglesia, porque si él pasara lo que yo paso, no estuviera aquí. Sí los hay, que empezamos a compararnos las pruebas. Empezamos a compararnos cuál prueba es más dura que la otra. Y en eso nos vamos, y cuando usted va a ver abierto abismos espirituales tan grandes, que por eso es que no se levanta, que por eso es que no avanza. El Señor quiere que tú avances. Ya es tiempo que digas, hoy yo me levanto. Pasa que cuando usted se pone a ver por qué no avanzo, y usted va caminando, porque usted tiene que darse cuenta cómo va espiritualmente, es como si yo fuera caminando y algo me hace ir para atrás. Y yo quiero avanzar en los caminos del Señor y algo me hace retroceder. Amén. Hay que ver qué abriste con tu boca, qué espiritualmente pudiste abrir, amén, en el mundo espiritual con tu boca y con tus oídos. Y a eso quiero seguir avanzando, porque muchas personas han abierto abismos tan grandes en el mundo espiritual por hablar y no conocer los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios y los pensamientos de Él, dice su palabra, que son buenos, agradables y perfectos. Entonces, cuando usted no ve un tiempo de Dios bueno, usted se va a amargar. Y cuando su pareja se fue y lo dejó, usted se va a entristecer. Y usted le va a dar depresión. Y usted le va a dar amargura. Y cuando va a ver, se quejó por todo. Se quejó por los tamales, se quejó por las empanadas, se quejó por el líder, porque ese líder me pusieron, y empezó a ver al hombre, y ahí se perdió la línea suya, la línea por la que Dios lo trajo aquí. Porque Dios te trajo aquí, iglesia, pueblo de Dios, no para que veas al hombre. Basta ya de ver al hombre, a quien tienes delante, a quien tienes al lado. El Señor no quiere que tú veas a la gente, porque la gente siempre va a fallar. En ningún lugar de esta iglesia, en ningún letrero allá afuera dice, aquí están hombres perfectos. No lo dice. ¿Cuántos dicen amén? No lo dice. Entonces deja ya de tú mismo detenerte, porque estás deteniendo tu proceso, estás deteniendo aún tu ministerio. Porque el Señor, cuando tú dejes de ver eso, cuando dejes de ver a la gente, cuando dejes de hablar más de la cuenta, escucha, iglesia, cuando dejes de hablar pensando que estás ayudando y estás juzgando, entonces es que vas a avanzar. Y yo siempre comparto con otras personas y le digo, la línea entre juzgar, murmurar y ayudar es muy estrecha. Amén. ¿Cuántos de repente por querer ayudar a una persona cayeron en murmuración? Cayeron en juzgar. Entonces queremos, o el Señor quiere que usted tenga mucho cuidado y que sea leal. Quiero ponerle otro ejemplo. Ahora es con Jesús, con nuestro Señor Jesús.
Y vamos a estar buscándolo en Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. ¿Esto dónde fue? En el Getsemaní. Dice la palabra que entre más él sentía dolor, y aún más la palabra relata que hubo un momento donde él se sintió solo, pero aún así él siguió diciendo Padre, y él recordó a su padre y él oraba más y más. Pero pasa que en el momento de la prueba usted ora en menos y menos. ¿Quiénes son así? Que en el momento de la prueba oran menos, ayunan menos, leen la palabra menos. Porque yo te quiero compartir algo, iglesia. Si tú tienes una necesidad hoy, no sé cuál sea tu necesidad, el Señor te espera. Tiene una cita contigo hoy a las 4 de la mañana. Si tu necesidad es de dinero, si tu necesidad es que tu pareja se fue, si tu necesidad es que tienes problemas en tu casa, el Señor necesita que tú le des una cita, porque te la pasas ocupado hablándole a todo el mundo menos a Dios. Mira que me pasa esto, mira que me pasó lo otro, mira, y empiezas a buscar y empiezas a renegar. ¿Por qué? Porque buscas al líder, tengo problemas, y el líder ¿dónde está? ¿Usted no les pasa eso? Porque a mí llegó un momento donde yo decía, llegó la dificultad cuando estaba empezando, y yo llamaba a la líder y no estaba, pero comprendí que es el Señor el que yo tengo que buscar. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor, iglesia, es el Señor el que quiere que lo busques. Deja de estar buscando al hombre, porque hasta que no pases ese nivel, hasta que tú no te determines a pasar el nivel y darte cuenta que el Señor quiere hablar contigo, quiere conversar contigo. Él quiere que tú le digas, aún él sabiendo qué es lo que te pasa, que tú le digas qué te pasa. Porque muchos llegan y empiezan a quejarse, no, pero mira, en el momento de prueba nadie me abrazó. ¿A quién le pasa? En el momento de angustia nadie me dio un beso. Pero ellos no son cristianos, pero no se supone que tienen que ser diferentes. Entonces te vas y te vas en eso y empiezas a serle desleal. Empiezas a ser desleal a todo, a Dios y al hombre. Voy a seguir avanzando para que usted comprenda a lo que me refiero. Tengo otro ejemplo, pero con respecto a lo que no es fidelidad, y quise compartir lo que fue el pueblo de Israel en el desierto. Para eso vamos a estar buscando Números 14. Números 14 del 9 al 11. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. 14 del 9. Está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Miren quién dijo, Jehová le dijo a Moisés, porque resulta, si nos ponemos a estudiar hacia atrás, estaba el pueblo bien molesto. Estaba el pueblo bien molesto porque empezaron a ver al hombre, porque empezaron a ver al líder, porque empezaron a decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Moisés? Mejor nos hubieras dejado allá. ¿Por qué no nos quedamos allá si ya nosotros sabíamos cómo era todo allá? Pero, por eso digo, siempre donde hay fieles hay infieles.
y hubieron un Josué y un Caleb, que quizás hubieron unos que otros, pero llama la atención que nada más se relata de Josué y de Caleb, o sea que quizás aún los fieles son menos que los infieles. Entonces Josué y Caleb decían, pero los comeremos vivos, pero eso no es tan grande, pero ellos lo veían de otra manera, pero el pueblo seguía molesto. Y entonces luego de allí Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora les digo a ustedes, pueblo, les digo a ustedes, tabernáculo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ver al hombre? ¿Hasta cuándo vas a hablar del líder? ¿Hasta cuándo vas a ver mal si se hacen actividades o no? El Señor no te trajo a este lugar para eso. El Señor te trajo porque Él sabe qué viene después de esto. Y el que comprende los tiempos sabrá que siempre hay un tiempo de desierto para ver la tierra prometida. Le hablo a los entendidos en la palabra. Iglesia, la tierra prometida está cerca. Yo recuerdo que yo cuando predicaba los días de los 12, si no me equivoco, me tocó el día 9, y yo les decía, la iglesia va a ser probada, pero después del tiempo de prueba vendrán grandes cosas, pero para los que pasan al otro lado, para los que resisten en el desierto. Amén. Porque hay personas que no resisten el desierto, porque hay personas que se quedan en el desierto, porque hay soldados que caen y no se levantan en el desierto, aunque se hable la palabra. Porque la palabra habla y habla y habla, pero seguimos en lo mismo. Y el Señor tiene que hacer cumplir su palabra. Y dice que por cuanto no hicieron caso a la palabra, Él endurece muchas veces el corazón del hombre. No esperemos a que Dios nos endurezca el corazón. Dios nos dice, avanza. Dios nos dice, no te quejes, no murmures, mira, sé leal, séme leal a mí, no retrocedas atrás, que atrás no te espera nada bueno. Amén. Deja de estar viendo todo a tu alrededor y concéntrate en mí, como el ejemplo de Jesús. Ora más, búscame más, búscame más, búscame en ayuno, búscame en oración. Cuando usted quiere una respuesta de Dios, mire, yo para venir acá, yo trato siempre de hacer un ayuno porque yo le digo al Señor, y yo también le hablo al Señor y yo le digo, mira Señor, yo no quiero hablar por mi carne, porque la carne habla. Hay muchas personas que quieren dar un consejo, pero de su carne. Amén. ¿Cuántos líderes hay hablando carnalmente? ¿Cuántos hermanos hay hablando carnalmente? Porque no se atreven o no quieren buscar la presencia de Dios para dar un buen consejo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van a dar el consejo lo dan mal. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que no sea nosotros hablando lo que nos conviene a nosotros, sino hablando de acuerdo a la necesidad de la persona, y en este caso hablando de acuerdo a la necesidad del pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No se me queden callados. ¿Amén o no amén? Así que entonces, mire, cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros somos fieles al hombre, es una sola cosa, porque muchos quieren serle fiel a Dios nada más, o obedientes a Dios, pero ahora yo le voy a comprobar con la palabra. Vea, amén. Vamos a ver algo de la palabra con lo que decía Josué y Caleb. Muchas veces las personas empiezan a ver al hombre y no se dan cuenta que es Dios el que puso a un Moisés, porque siempre va a haber un líder que dirija. Siempre el Señor se ha encargado de poner a un líder. Hay un ejemplo muy bueno en la palabra, que fue el caso de David. ¿Cuántos conocen el caso de David?
Ese fue un caso donde el líder quizás era un líder malo, digamos, porque todavía Josué era un líder que los llevaba de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero el caso de Saúl fue que perdió la presencia de Dios, y al perder la presencia de Dios quería hasta matar a David. Pero ¿qué hizo David? Y eso que usted no tiene ni un líder malo así, ¿verdad? Que lo quiera matar, no. Amén o no amén. Entonces, ¿qué hizo en ese momento David? Se apegó más a su líder. Él trató de serle leal, serle fiel. Trató de tapar, se puede decir, y decir, no, él es el ungido. ¿Cuántos dicen aquí, no, él es el escogido? Porque he escuchado a personas que han dicho, pero ¿por qué el pastor lo puso a él? Ese líder es un líder malo, ¿por qué lo puso a él? Y no dicen, si Dios lo puso por algo. ¿Saben qué? Que vemos tanto eso que no nos damos cuenta que Dios le da oportunidades a todo el mundo. Si Dios es un Dios de misericordia, nosotros como hijos de Él tenemos que ser más misericordiosos para demostrar que somos cristianos, como decimos, porque decimos somos cristianos pero no nos queremos parecer a Cristo, no nos queremos parecer. Entonces muchas veces Dios prueba a la persona a ver cómo tú te llevas, cómo lo haces, realmente ves la visión, realmente ves esta obra. Empezamos a compararnos con otras obras, con otras visiones, pero si Dios te puso en este lugar, es para que tú le seas fiel y leal a este lugar. Porque si Dios cambió tu vida en este lugar, no dejes que venga otro y te hable. Y era lo que les decía, muchos han abierto y ellos mismos se han atrapado espiritualmente y encadenado espiritualmente y tienen ataduras espirituales, no porque hablaron, sino porque les hablaron, sino porque no guardaron sus oídos. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que guardar nuestros oídos, porque va a llegar el enemigo de nuestras almas, va a llegar el que no nos quiere, él no nos quiere, y nos va a empezar a decir cosas porque no nos quiere ver en este lugar, él no nos quiere ver bendecidos. Entonces va a empezar a sembrar la cizaña. Miren, no sabemos la palabra de arriba abajo, pero cuando es al momento de practicarla, no la practicamos. Entonces, cuando vemos la cizaña llegar, empezamos hasta a comentar de la cizaña que nos sembraron. Oye, que sí, oye, que por qué no me ayudan, oye, que por qué sí, mira, que por qué lo pusieron, o por qué esa persona habla así, o por qué empezamos a comentar tantas cosas. Pero hoy, iglesia, hoy, pueblo de Dios, el Señor quiere que tú recuerdes quién o qué persona llegó y te habló y tú no guardaste tus oídos y por ende no guardaste tu corazón. Porque aún pudo haber sido alguien de tu misma casa, aún tu misma pareja llegó y te dijo, pero ¿por qué no me ayudan a mí si yo soy el que necesito? Por decir un ejemplo, pero ¿por qué no te ayudan? Pero ¿por qué ese líder es así? Pero ¿por qué en esa iglesia es así? Pero ¿por qué esa visión es así? Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Pero ¿por qué tenemos que hacer lo otro? Y no te das cuenta que ya la cizaña entró a tu corazón, y cuando la cizaña entra a tu corazón, tú lo hablas, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a hacer usted hoy? A recordar, a hacer memoria de quién fue o qué fue lo que te dijeron. Que en un momento tú no paraste a esa persona y le dijiste, no me digas nada. Compartíamos ayer con un siervo y decía, todo el mundo sabe que yo soy frismático y por eso no me dicen nada. Y por eso cuando me dicen, no me hables de los viejos, él le dice así a los pastores, no me hables de ellos. Pero es que así debemos ser, leales. Porque estamos en un lugar que fue leal con nosotros. Dios nos puso en este lugar. Entonces usted lo menos que tiene que hacer es eso, ser leal, guardar sus oídos, guardar su corazón y avanzar. Que usted verá que en el avance suyo Dios se va a glorificar. Usted va a resplandecer, como dice la palabra. Usted se va a levantar y va a resplandecer. En esta hora y en este día el Señor quiere venir a cortar
a cortar todo eso que fue sembrado, que Él no sembró, amén. Es necesario que usted haga un autoanálisis, como le decía, que decía David, porque si usted no lo hace hoy, está siendo un oidor olvidadizo. Se está olvidando de que cuando la palabra se trae es porque el Señor quiere ayudarte, no condenarte, no juzgarte, sino ayudarte a que te levantes, sino ayudarte a ser una mejor persona, un mejor cristiano, a que cuando venga tu crecimiento tú puedas hablar con autoridad y decir, no, pero si yo soy leal, tú sé leal, y poderle hablar a otros, porque a veces yo veo personas que empiezan a juzgar sus vidas. Yo le compartí ayer a la pastora y yo le decía, el mismo Jesús dijo, juzguen no por lo que ven, no por las apariencias, sino que juzguen con justo juicio, decía Jesús cuando ya iba a ser crucificado. Entonces muchas veces nosotros venimos haciendo jueces, y nuestra conducta no es la mejor. Entonces, para llegar a eso, tenemos que perfeccionar nuestras vidas para poder juzgar, como hacía Pablo, porque Pablo juzgaba, porque Pablo decía, quítese de vosotros, es más, no le hablen, es más, háganlo a un lado, ese que anda mal, entre ustedes, la casa del Señor. Él lo hacía. Pero ¿cómo él lo hacía? Porque él sabía que su conducta era intachable. Entonces, ¿qué vemos? Que muchas veces nos condenamos, es por eso, porque dice la palabra que eso acarrea maldición, y yo me condeno cuando yo juzgo a otro, cuando yo empiezo a juzgar el ministerio, cuando yo empiezo a juzgar cómo trabaja el ministerio, me acarrea maldición. Entonces el Señor quiere bendecirte en esta noche, quiere transformar lo que tú hiciste en maldición, el Señor quiere ahora transformarlo en bendición. Si la lealtad es un atributo de Dios, la fidelidad, porque si a mí me preguntan siempre, siempre yo respondo, Dios es fiel. Para mí, pues yo lo veo así, Dios es fiel. Entonces dice la palabra que Él es fiel. Entonces sus hijos tienen que ser fieles. ¿Cuántos en su corazón se consideran fieles? ¿Cuántos en su corazón se consideran fieles con este ministerio? ¿Cuántos en su corazón se consideran fieles con la obra de Dios? ¿Cuántos en su corazón se consideran fiel con su líder? Nos vamos cerca. ¿Cuántos en el ministerio se consideran fieles con sus hermanos? Y allí es donde quiero introducir lo que les compartía de la palabra, que dice el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eres fiel con tu prójimo, siervo y sierva? ¿Eres fiel, eres leal con tu prójimo? ¿O apenas tu prójimo falla, eres el primero en juzgarlo? ¿Eres el primero en hablar de él? ¿Eres leal ciertamente? ¿Realmente eres fiel? Porque hoy lo que el Señor quiere traer es un autoanálisis. No hay perfectos, pero sí puede haber fieles. No hay perfectos, pero sí puede haber leales. Leales, como cuando uno se casa y uno ahí hasta que la muerte nos separe, porque si el Señor me trajo aquí es hasta que la muerte nos separe. Amén, o Cristo venga. Amén. Es necesario que usted empiece a reconocer su condición. Su condición. Dios es amor y Dios quiere que usted sea amor. Miren, ¿por qué caemos muchas veces en no ser leales y fieles? Porque pensamos que el amor es solo amor eros o amor filial y es un beso y un abrazo. Pero yo le compartía a mi esposo y yo le decía, mira, pasa que nosotros tenemos que ser fieles y leales, pero no solo fieles y leales cuando nos ven, sino cuando no nos ven. Cuando en la casa nos pusieran una cámara y de repente nos vieran todo el comportamiento, nos comportaríamos igual y dejaríamos de hablar de esas personas de las que hablamos. Entonces yo le decía, el siervo de Dios debe ser íntegro.
porque hay una diferencia entre la lealtad y la integridad. Porque la persona leal, porque la persona fiel solo es cuando lo ven, pero la persona íntegra es así cuando no la ven. Cuando no la ven, sigue siendo íntegra. Porque a los ojos de Dios nada está cubierto, nada está tapado, Dios todo lo conoce. Y llega un momento en donde Dios todo lo trae a la luz. Pero Dios, como es Dios de misericordia, Él nos da oportunidades para que nos corrijamos. Y yo pienso que es el tiempo, iglesia, es el tiempo de corregirnos. Porque si nosotros realmente amamos al Señor, porque si hay un amor así como decimos por Él, nosotros vamos a tratar de cambiar en todo lo que al Padre no le agrada. Vamos a procurar ser esos fieles que Él dice que quiere que seamos, y no esos que matan a los hermanos con la palabra, sino esos leales y esos fieles que son esos que ayudan, dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos son con espíritu de mansedumbre aquí? Que cuando viene el caído, que cuando viene el que no puede más, en vez de lastimarlo más, usted le da la mano y lo ayuda. Porque puede ser hoy el último día, no sabemos cuándo es el último día. Por eso siempre debemos saber que debemos estar escudriñándonos. Y llega un momento donde el Señor nos bendice, es verdad, pero no espere de Dios solo eso, la bendición, sino que yo decía, mira, muchas personas quieren arreglarse para salvarse ya, y en el transcurso de su vida, les explico mejor, si yo me arreglo para salvarme, no importa, yo me arreglo por ahí algún día cuando me salve, pero pasa que hay cosas que hacemos o pecados que hacemos que van a traer consecuencias y no tendremos una vida mejor. Pero si usted se arregla desde este momento, es para que a su vida le vaya mejor. Y no solo para salvación, sino para vida diaria. ¿Cuántos quisieran tener una mejor vida? ¿Cuántos quisieran escuchar la voz de Dios? Porque muchos han dejado de escuchar la voz de Dios. Y yo les compartía, ese que me dice que no escucha, no lee la palabra, no ora y no ayuna, el Espíritu Santo no mora ahí. Porque el Espíritu siempre está dispuesto, siervos. El Espíritu nada más quiere que leas la palabra. El Espíritu nada más quiere que tú estés orando, alabando al Padre. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo lo dejaste de hacer, iglesia? ¿En qué prueba, en qué momento, en qué situación dejaste de buscar esa presencia? ¿En qué momento fue? Te llevo a reflexionar en esta noche. El Señor te trae esta palabra. Póngamela de nuevo, siervo, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Cuánto estamos anhelando esa corona de vida? ¿Cuántos estamos anhelando que un día el Señor venga a buscarse, dice, a Él en nosotros? Pero ¿cuántos se sienten así preparados? ¿Cuántos se sienten preparados para cuando el Señor venga? Porque usted debe estar a cada instante preparado. Iglesia, ya no te entretengas más. El Señor quiere que le seas fiel. El Señor quiere que no olvides las primeras obras que hacías. El Señor quiere que lo busques con la misma intensidad con que lo buscabas antes.
Porque aún muchas de las pruebas que te ha permitido es porque sabía que te ibas a alejar más. En vez de acercarte más, te alejaste más. En vez de buscar más la palabra, dejaste de buscar la palabra. En vez de ayunar, dejaste de ayunar. En vez de orar, ya ni siquiera tomas un tiempo. Ni siquiera tomas un tiempo. Y esto le puede pasar a cualquiera. No hace mucho yo veía como un testimonio de un pastor y él decía, el Señor trataba conmigo de que le dedicara un tiempo, pero luego yo buscaba en mi agenda y yo buscaba y dice, bueno, tal día fui a no sé qué país, tal día reunión con los líderes y tantas cosas, y cuando él empezó a ver en su agenda estaba totalmente ocupada y él decía, quiere decir que nunca tuvo un tiempo para ti, nunca tuvo un tiempo a solas contigo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque en la medida en que usted dedica un tiempo a Dios, escúcheme, en la medida en que usted dedica un tiempo a Dios, usted se va a dar cuenta si le es leal, porque Él le va a traer su palabra y le va a ir mostrando, amén, qué áreas quiere perfeccionar. En el momento de prueba, que es el difícil, es en ese momento donde Él quiere que tú medites. ¿Por qué pasó? Tengo que cambiar. Habrá algo que tú me quieres enseñar. ¿Por qué me habrán dicho esto? Yo a veces comparto con mi esposo y yo le digo, mira, en mi caminar con el Señor hay veces que me han dicho las cosas como no me han gustado. Aún mi mamá en algún momento me habrá dicho algo de alguna manera que no me habrá gustado. Pero yo le dije, empecé a ver a Dios a través de los que me hablaban. Porque yo empecé a reflexionar qué me hablaban. Y eso es lo que pasa, que la iglesia empieza a ver quién te habla, empieza a ver cómo te habla y no empieza a meditar en qué te habla, en qué el Señor te quiere enseñar, en qué el Señor te quiere mostrar, en cuál es el mensaje de al final todo lo que queda y qué quiere que tú aprendas. Es momento de dedicar un tiempo a Dios, es un momento de reflexionar si vamos por el buen camino, si estamos siendo fieles, si estamos siendo leales primero a Dios y luego al prójimo, y luego a ese que vive contigo, y luego a ese que cuando vienes acá comparte contigo. Amén. Es tiempo de sacar de su corazón lo que nuestro Padre no plantó y empezar a sembrar misericordia, y empezar a sembrar lealtad, y empezar a sembrar fidelidad, y empezar a sembrar paciencia. ¿Cuántos, y quizás no recuerden, algunos quizás, que se hablaba en aquella prédica? Yo les compartía y yo les decía, empiecen a sembrar cosas buenas, porque esto es un jardín, y todo lo que usted tenga sembrado en su corazón es lo que usted va a hablar, es como usted se va a sentir, es lo más importante porque va a estar sembrado. Entonces muchos en su corazón tienen muchas cosas que no son de mi Padre. Muchos tienen celo, muchos ira, muchos contiendan, muchos pleitos, muchos son desleales, muchos son infieles. Pero el Señor quiere que transformemos eso por fidelidad, por lealtad, por cariño, por aprecio y por amar al prójimo. Amén. ¿Cuántos se durmieron? ¿Cuántos dormidos hay? ¿Cuántos quieren la corona de vida? No tome en vano la palabra. Amén. Dice la palabra que ella, cuando es dicha, hace lo que mi Padre quiere que haga. En esta noche nos vamos a poner de pie. Amén. No sé si la alabanza está por allí que me pueda apoyar. Amén. Póngase.